Días y compañeros todos, en esta oportunidad voy a exponer sobre los artículos relacionados al tema migraña en la altura. El primer artículo titula Migraña asociada con la altitud, resultados de un estudio poblacional en Nepal. Empezando a hablar de este artículo, este es un estudio piloto que se llevó a cabo en Perú en el año de 1988, que llegó a sugerir una asociación entre la migraña y la exposición crónica a grandes alturas. En el objetivo de este estudio es explorar las asociaciones entre migraña y la altitud, observando los índices de síntomas de la migraña, como frecuencia de ataque, la duración del ataque y la intensidad del dolor. El diseño del estudio es sobre una encuesta poblacional a nivel nacional que utilizaba entrevistas administradas por trabajadores de la salud capacitados que realizaban visitas de puerta en puerta, sin previo aviso, a hogares en mayo del 2013, en las cuales se eligieron 15 distritos y solo se incluyó sujetos que habían sido residentes del hogar durante al menos 6 meses. Dentro de los instrumentos, se usó el cuestionario Headache Attribute Restriction Disability Social Handicap and Deterioro de la Colaboración, Hardship por sus siglas, desarrollado por Lighting the Burden para estudios semejantes. Este cuestionario, publicado previamente, hizo cuestiones particulares y demográficas a todos los competidores, seguidas de una pregunta de detección del dolor de cabeza, la cual fue: ¿ha tenido dolor de cabeza en el último año? A los que respondieron sí, se les preguntó si sus dolores de cabeza eran de uno o más tipos, y si eran bastante más de uno, que se concentraran solamente en el tipo más incómodo. Después, se les hicieron cuestiones de diagnóstico y sobrecarga en relación con este dolor de cabeza. En cuanto al diagnóstico de dolor de cabeza, todos los participantes que informaron dolor de cabeza mayor o igual a 15 días en el mes, se separaron primero como un conjunto diferente, pues no tienen la posibilidad de ser diagnosticados por completo por medio de este cuestionario. Para todos los otros que informaron cefalea menor o igual a 14 días en el mes, el algoritmo aplicó criterios modificados de la categorización universal de trastornos de cefalea ICHD-3 beta en el siguiente orden: migraña probable y cefalea tipo tensional probable. Dentro de la discusión, la altitud era un factor ambiental que estaba tan asociado con la migraña que vivir por arriba de los 1000 metros llevó a un crecimiento en su prevalencia del 31 al 63%. Nepal está entre la India al sur, donde la mejor estimación de la prevalencia de la migraña es del 25.2%, y China al norte, donde es del 9.3%. Ahora, si consideramos si las diferencias étnicas entre los pobladores del Himalaya de la mayoría de la población de Nepal podrían describir de forma más plausible que la altitud para el gradiente de prevalencia de la migraña. Más factible es un impacto patógeno de la altitud, que influye no solo en la prevalencia, sino además en cada una de las propiedades medibles de la migraña. Se postula que la altitud tiene un impacto agravante de la migraña que se afirma en una o más grande frecuencia, duración y magnitud de los ataques. Al especular sobre el mecanismo y el órgano diana de este impacto agravante, descartamos la cefalea a gran altitud como un componente. Asimismo, tenemos que la cefalea a gran altitud es un efecto bien conocido del ascenso veloz a enormes alturas por arriba de los 2500 metros. Las asociaciones entre la altitud y la migraña fueron más fuertes por abajo de los 2500 metros y ocurrió en personas expuestas crónicamente a grandes alturas. En conclusión, este artículo indica que vivir en altitudes elevadas aumenta la prevalencia de la migraña, así como la gravedad de sus síntomas. El siguiente artículo titula Características del dolor de cabeza en altitud entre los excursionistas, una comparación entre enfermedad de montaña aguda y cefalea no aguda por enfermedad de montaña. Como introducción tenemos que el siguiente estudio trató de determinar las características del dolor de cabeza en altitud entre los excursionistas e hizo una comparación entre la enfermedad aguda de montaña y la cefalea no aguda por enfermedad de montaña. Tenemos que en la altura la presión parcial de oxígeno disminuye y esto genera que disminuya también el suministro cerebral de oxígeno. El cuerpo, frente a esto, incrementa el flujo sanguíneo hasta en un 26% para compensar esa disminución de oxígeno. El flujo incrementado hace que el cerebro se hinche, generando una tracción de las meninges, lo que provocaría este dolor de cabeza. Ahora, este dolor de cabeza es la queja más común en altitudes.
Dolor de cabeza por la altura HAT, que por sus siglas en inglés. Este HAT puede presentarse como un síntoma aislado o puede ser parte de un mal agudo de montaña, en inglés AMS por sus siglas. Entonces, para definir un AMS, debemos hablar de un dolor de cabeza inducido por la altitud, además de al menos un síntoma típico, tales como anorexia, náuseas, vómitos, insomnio, mareos o fatiga. Este estudio clasificó el AMS tomando como referencia el nivel de altitud. A una altitud alta, de 1.500 a 3.500 metros, muy alta, de 3.500 a 5.500 metros, y extrema, mayor a 5.500 metros. En el nivel de altitud alta, se vio que el dolor de cabeza comienza de 8 a 24 horas después de la llegada a los 2.000 metros. Y en el nivel extremo de altura se ha visto síntomas graves como la hipoxia grave, hipocapnia, la alcalosis, así como también el deterioro progresivo de la función fisiológica. Además, cabe resaltar que la AMS no es la única causa de HAT, sino que tenemos el dolor de cabeza sinusal, la migraña, el dolor de cabeza de tipo tensional, el deslumbramiento solar o el dolor de cabeza por tensión frontal, que son algunos ejemplos de HAT que no fueron inducidos por un mal agudo de montaña. En lo que cuestiona métodos y sujetos, en el estudio se evaluó la incidencia del HAT y su correlación con el AMS en personas que subieron al monte Damanaf. Para esto se usó un cuestionario de autoinforme que fue el Score Lake Lows, LLS en sus siglas en inglés, para diagnosticar AMS en 3 etapas. Además, que la AMS, el mal agudo de montaña, se definió como una puntuación total de 3 o más en este score, y el dolor de cabeza se definió como un dolor de cabeza menor a 3, igualmente en este score. Dentro de los resultados, participaron en un total de 459 personas, entre 13 a 71 años, de los cuales 148 eran del sexo femenino, que representaba el 32.1%, y 311 eran varones, que representaba el 67.8%. 398 excursionistas, que representaba el 86.7%, presentaron cefalea, de los cuales 119, que era el 30%, tenían cefalea que no pertenecía a AMS, y 279 personas, que era el 70%, fueron comprobados como AMS. Dentro de este último grupo, el 64.5% tuvieron cefalea con caracteres constantes, el 31% cefaleas pulsátiles y el 4.5% fueron cefaleas de tipo punzante. Por último, del total de personas, 333 alcanzaron la cima, que fue de 5.671 metros. 126 no lograron completar la cima, pero pasaron los 4.200 metros, y 214 personas estuvieron en el rango de 4.200 a 5.600 metros en menos de 6 horas, y solo 126 personas obtuvieron un mal agudo de montaña. En la discusión vamos a tener que la incidencia de cefalea en nuestro estudio fue del 86.7% y del mal agudo de montaña fue del 70%. La tasa de AMS del 70% muestra que poco menos del 1/3 de los dolores de cabeza que ocurren en la altura no están relacionados con la enfermedad y tienen otras causas. Así como también es probable que el dolor de cabeza sea bitemporal, frontal o global, más intenso durante la noche y al despertar en formas típicas comunes. Según los síntomas más frecuentes junto con el dolor de cabeza fueron el aturdimiento y el vértigo. Y finalmente, como conclusión, este estudio compara la ubicación y el tipo de dolores de cabeza en altitud en dolores de cabeza asociados con el mal agudo de montaña y no asociados con este. La parte afectada más común de la cabeza en altitud fue la parte frontal. Y en casi todas las revisiones consideran que la presión barométrica baja relacionada con la altitud es la responsable de un AMS y los dolores de cabeza por las altitudes elevadas. El siguiente artículo titula Cefalea de elevada altitud y mal de altura. Como una pequeña introducción, tenemos que saber que la cefalea es la complicación más frecuente de la exposición a la altitud y puede aparecer de forma aislada o bien asociada al síndrome de mal de altura. Esta constituye un problema de salud global cuya incidencia ha aumentado en las últimas décadas, debido a diversas circunstancias, entre ellas las mayores facilidades para los viajes, deportes y actividades turísticas que permiten una exposición rápida en altura, con frecuencia sin aclimatación previa a miles de turistas, viajeros y deportistas. El objetivo de este estudio es actualizar los aspectos relacionados con el diagnóstico y el tratamiento de la cefalea de altitud elevada y el mal de altura.
Hablando de la cefalea de altitud, esta puede aparecer de modo aislado, cuando aparece en las primeras 24 horas en una persona que se expone sin aclimatación previa a una altitud superior a los 2.500 metros sobre el nivel del mar, o bien formar parte de un conjunto de signos y síntomas más amplio, que como veremos y posteriormente constituye el síndrome del mal de altura. Dentro de los síntomas clínicos, presenta una intensidad de dolor leve o moderado, tiene un carácter sordo u opresivo de localización bilateral, frontal o frontoparietal. Dentro de los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es realizar una ascensión rápida y a elevada altitud. Los adultos y ancianos presentan una frecuencia menor de cefalea que los jóvenes, esto por tal vez el efecto de la atrofia cerebral. Entre otros factores secundarios tenemos la historia previa de mal de altura, una residencia habitual a menos de 9.000 metros sobre el nivel del mar, ejercicio intenso, deshidratación, obesidad y, como ya lo mencioné, la edad, ¿no? Que se va a dar más en los pacientes jóvenes. Dentro de la patogenia, existe una relación inversa entre la altitud y la presión atmosférica y la presión parcial de oxígeno. La hipoxia va a propiciar una respuesta neuromoral y hemodinámica que va a provocar un aumento de la presión capilar, edema vascular y cerebral. La vasodilatación cerebral inducida por hipoxia va a ser una causa probable de cefalea y el flujo sanguíneo cerebral se va a elevar con la hipoxia, mientras que con la aclimatación va a retornar a los valores preascenso. Para el diagnóstico, esta va a requerir que se desarrolle a partir de los 2.500 metros sobre el nivel del mar y que no sea atribuible a otra causa. Como diagnóstico diferencial principal, vamos a tener que la cefalea asociada a cuadros virales y a la deshidratación va a ser el diagnóstico diferencial más común. En la tabla 3 podemos ver los diagnósticos diferenciales de la cefalea de altitud, como el edema cerebral, mal de altura complicado, la migraña inducida por hipoxia hipovaria, cefalea secundaria a procesos virales, efecto de tóxicos, alcohol, drogas, intoxicación por monóxido de carbono, tumor cerebral, malformación arteriovenosa, infección del sistema nervioso central, deshidratación, trastornos metabólicos, dentro de los cuales podemos encontrar la cetoacidosis diabética, hipotermia y la hiponatremia o la hipoglucemia. Para el tratamiento suele ser autolimitado y cede en 2 a 3 días. Puede tratarse con paracetamol de 500 a 1000 mg y antiinflamatorios como el ibuprofeno de 400 a 600 mg. Se recomienda para el ascenso en altitud descansar y rehidratarse. Para la prevención es recomendable realizar un ascenso gradual que favorezca la aclimatación previa. Asimismo, la dieta es muy importante y debería fundamentarse en el consumo de hidratos de carbono y evitar la ingesta de alcohol. Hablando del mal de altura, como epidemiología vamos a tener que la incidencia del mal de altura se ha estimado en un 45 a 95% según la serie. Además que se estima que casi que el 50% de las personas que hace un trekking por encima de los 5.000 metros sobre el nivel del mar presenta mal de altura. La aclimatación, los cambios fisiológicos inmediatos frente a la hipoxia y a la altitud incluyen un aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, incremento de la diuresis, congestión nasal, alteración de la discriminación gustativa. Dentro de los síntomas, el síntoma cardinal del mal de altura es la cefalea, que suele asociarse con trastornos del sueño, fatiga, mareos e inestabilidad, náuseas y anorexia. El insomnio es el segundo síntoma más frecuente y se da en al menos el 60% de los sujetos que ascienden a 3.500 metros sobre el nivel del mar. El sueño no reparador puede ser secundario a un síndrome de respiración periódica. El síncope de altitud parece ser un fenómeno vasovagal en presencia de hipoxia. Dentro de la fisiopatología, el factor principal patogénico del mal de altura es la hipoxia hipovárica, cuyo efecto suele ser agravado por la presencia de hipoventilación, un patrón de respiración periódica, así como también del ejercicio físico más o menos intenso, lo que va a provocar un aumento de la permeabilidad capilar, la retención de sodio, vasodilatación y un aumento del flujo sanguíneo cerebral e hipertensión pulmonar. Para el diagnóstico de mal de altura, el sistema de valoración de mal de altura del lago Louise, Lake Louise AM Score System, se desarrolló con el objetivo de establecer un diagnóstico precoz y monitorizar la gravedad de los síntomas del mal de altura en sujetos expuestos a la altitud. En la tabla 4 podemos ver los criterios diagnósticos del mal de altura del lago Louise.
en el cual tenemos la cefalea en sujetos no aclimatados que ascienden rápidamente a una altitud superior a 2.500 metros sobre el nivel del mar y uno o más de los siguientes síntomas que pueden ser gastrointestinales como anorexia, náuseas y vómitos, insomnio, mareo o vértigo, fatiga, inicio entre las 6 y 24 horas tras el ascenso, pero a veces en la primera hora. Ahora, una puntuación de 3 a 5 en dicho cuestionario indicaría un mal de altura leve, pero una puntuación de 6 o más señalaría un mal de altura grave. Como la forma más grave de mal de altura, vamos a tener al edema cerebral de altitud, el cual puede suceder por encima de los 2.500 metros, por lo que debe considerarse en el diagnóstico diferencial de la cefalea de altitud. Dentro de la sintomatología, las formas más leves de edema cerebral van a cursar con cefalea, sensación de mareo y vértigo, y el enlentecimiento del tiempo de reacción, mientras que las formas más graves pueden cursar con ataxia, alteración del nivel de conciencia, alucinaciones, crisis, estupor y coma. Además que se encontró alucinaciones, aumento de la presión intracraneal y en las formas graves, herniación cerebral y hemorragias retinianas. Dentro de los hallazgos de neuroimagen tenemos la presencia de ventrículos pequeños, así como también el borramiento de los surcos cerebrales, tanto en la tomografía cerebral como en la resonancia magnética. Además que se detectó la presencia de edema celular citotóxico como vasogénico. Para el tratamiento, tiene la finalidad de incrementar la respuesta ventilatoria mediante fármacos como la acetazolamida y reducir los procesos inflamatorios y de liberación de citocinas mediante el empleo de esteroides. Para la prevención, los extractos de ginkgo biloba se han usado para favorecer la eliminación de radicales libres y evitar el mal de altura. El siguiente artículo titula Desencadenantes de la migraña, descripción general de la farmacología, la bioquímica, la atmósfera y sus efectos en las redes neuronales. Bueno, en resumen, los desencadenantes asociados, hablando de lo que son los principales desencadenantes asociados a la migraña, vamos a tener los que son comunes y se van a dividir en 5 categorías principales. El estrés emocional, la migraña inducida por menstruación, la migraña inducida por los trastornos de sueño, así como también por alimentos y bebidas alcohólicas y los cambios climáticos. Es importante recalcar que se hizo un estudio de 500 pacientes, de los cuales 300 eran mujeres y 200 eran varones, y se identificaron a la menstruación y factores emocionales, como podría ser un evento perturbador, como una discusión en casa o compra por ansiedad, como los desencadenantes más importantes de migraña, seguido por los alimentos, tales como grasas, frituras, chocolates, naranjas, tomates, piñas y cebollas. Las bebidas alcohólicas no se incluyeron en este estudio. Otros de los desencadenantes son los trastornos de sueño, las bebidas alcohólicas y los cambios climáticos, por lo que identificar y eliminar los desencadenantes de la migraña podría mejorar la calidad de vida en estos pacientes. Con respecto a la estimulación olfativa y a la activación del sistema trigeminovascular, vamos a tener la presencia de los receptores TRPA1, que es el receptor potencial transitorio anquirina tipo 1, y el TRPV1, que es el receptor potencial transitorio BP1, que se van a localizar conjuntamente en las fibras C nociceptivas. Van a transducir estímulos nocivos, así como la temperatura fría, y van a ser mecanosensibles. Ahora, las moléculas que van a activar el TRPA1 se van a activar en las neuronas nociceptivas de la mucosa nasal, que van a activar así el sistema trigeminovascular directamente. Esta señalización antidrómica del sistema trigeminovascular va a conducir a la liberación del péptido relacionado con el gen calcitonina, que es un mediador vasodilatador inflamatorio, y a la desgranulación de los mastocitos en la sustancia P, de los vasos durales y piales respectivamente, lo que va a llevar a la activación de las fibras C mielínicas que van a transmitir el dolor del pequeño diámetro. Ahora, los olores van a estimular tanto las terminaciones nerviosas olfativas como las del trigémino en la mucosa nasal. Los colaterales de la rama oftálmica del nervio trigémino van a hacer sinapsis en la capa glomerular del bulbo olfatorio, donde las células mitrales se van a excitar en sí, acoplando íntimamente las vías olfatorias y del trigémino, lo cual se podría relacionar entre el olor y la migraña. Asimismo, tenemos que la nicotina activa, mientras que el paracetamol, la capsaicina y la cafeína van a suprimir ambos receptores. Con respecto a la farmacodinamia y la generación de estrógenos y migraña, vamos a tener que en el dimorfismo sexual está bien establecido que la migraña es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. El área dimórfica, el área sexualmente dimórfica del hipotálamo, es la región preóptima junto con el núcleo paraventricular,
además de la liberación pulsátil de la hormona liberadora de hormona luteinizante, que es la LHRH, que se va a dar en la pubertad. Entonces, en la hipótesis vamos a tener que va a existir una relación directa, la precipitación de la migraña con una caída en los niveles de estrógeno por debajo de 40-50 picogramos por mililitro. Esta relación simple se puede romper en mujeres posmenopáusicas, donde la terapia de reemplazo hormonal en realidad puede aumentar el riesgo de migraña. En cuanto a la prevalencia de migraña, la prevalencia prepuberal de la migraña es del 4%, igualmente en niños y niñas, mientras que la prevalencia postpuberal es del 18% para las mujeres y del 6% para los hombres, lo que refleja el papel importante de los estrógenos en la génesis de la migraña. En este cuadro podemos ver las diferentes fases del ciclo reproductivo. Vamos a tener en la fase premenstrual, que tiene una incidencia del 60%, en el cual el 14% de las migrañas van a ser exclusivamente menstruales, ¿no? Se puede deber al súbito descenso de los estrógenos en menstruación. En el embarazo tiene lo que es una incidencia del 23%, donde el origen de una nueva migraña durante el embarazo va a ser muy rara, menos al 3%. En la anticoncepción oral tiene una incidencia del 24,1% y se va a desarrollar en un mes. Solo un 30-40% va a mejorar con la interrupción de estos anticonceptivos orales. Y en la fase de la menopausia va a tener una incidencia del 14%, en el cual no va a existir una respuesta consistente con la terapia de reemplazo de estrógenos u oforectomía. En cuanto a la presión barométrica, química, atmosférica y migraña, en un estudio de 34 pacientes con migraña que desarrollaron dolor de cabeza mientras estaban en el hospital, se descubrió que la migraña se producía cuando la presión atmosférica se situaba entre 1003 y 1007 pascales. En otro estudio que se hizo de 28 pacientes con migraña, se vio que una caída de la presión barométrica superior a 5 hectopascales se asoció con dolores de cabeza en 14 pacientes. La presión barométrica se pasó a medir 2 días antes y después del inicio del dolor de cabeza. Entonces, esto nos diría que con un aumento de la presión barométrica superior a 5 hectopascales, reduciría los dolores de cabeza. Asimismo, se hizo un experimento con ratas que estuvieron expuestos a baja presión barométrica, donde se mostró un aumento de la descarga en el núcleo espinal del trigémino en los campos receptivos de la córnea, pero no en el músculo temporal o la dura madre, por lo que se especula que una caída de la presión barométrica puede provocar más dolor orbitario en pacientes con migraña sensible a la caída de la presión barométrica. Con respecto a los dolores de cabeza por migraña inducidos por bebidas alcohólicas y alimentos, farmacología y bioquímica. Vamos a hablar de la histamina. La histamina contenida en muchos alimentos es un potente vasodilatador que puede desencadenar migraña. Tenemos que el vino tinto tiene 20 a 200 veces más contenido de histamina que el vino blanco. Ahora, el organismo tiene lo que es una enzima, la DAO, que es la diaminoxidasa, que elimina la histamina evitando sus efectos vasodilatadores. El alcohol puede inhibir la diaminoxidasa, lo que conduce a un mayor contenido de histamina en los alimentos. Asimismo, un bloqueo de los receptores de histamina de tipo H1 y H2 no aborta las migrañas, pero el agonista del receptor H3 ha demostrado recientemente eficacia para abortar las migrañas en pequeños ensayos clínicos pilotos, ¿no? El receptor H3 viene a ser un autorreceptor y reduce lo que es la liberación de histamina, así como los receptores H3 y H4 se van a encontrar en el sistema nervioso central y van a regular la inflamación neurogénica en la activación del sistema trigeminovascular. Si hablamos del estrés, los trastornos del sueño, el hipotálamo y la carga alostática, en la hipótesis vamos a tener que la hipótesis es que los factores estresantes como la alteración del sueño, el hambre, la angustia emocional e incluso los eventos cíclicos van a activar al hipotálamo, que a su vez va a activar el arco parasimpático en el núcleo salival superior, posteriormente al ganglio esfenopalatino y posteriormente al nervio petroso superficial mayor, que es el GSPN, que media el tono vascular parasimpático y la activación de las fibras nociceptivas perivasculares. Y este va a estar conectado con el sistema trigeminovascular. Al activar el sistema trigeminovascular, se va a caer en cascada hacia la amígdala y el proencéfalo basal, lo cual explicaría la irritabilidad, la emocionalidad y la confusión mental que van a estar asociadas con la migraña. Esta es nuestra bibliografía y eso sería todo. Gracias.